¿Qué pasa, gente? Coméntenmelo todo. Así es, finalmente subí el video del iceberg. Pensaron que me había olvidado, ¿cierto? Pensaron que se me olvidó el especial. Pues no, no. Me demoré un poquito en subirlo porque estaba esperando unos días a ver qué querían en los comentarios y otros días porque pues tengo que editar, grabar, crear guión, etc. Y pues soy yo solito y además de eso es bastante extraordinario todo lo que encontré por ahí en internet para sacar la información de este video. Pero no es excusa para no darles el especial, así que el día de hoy finalmente aquí les traigo el iceberg de War Thunder. War Thunder parece un juego normal de tanques hasta que llevas 4 horas jugando y descubres que este juego es raro. No es raro únicamente porque tiene cosas cuestionables dentro o mecánicas raritas, también es por su infame reconocimiento por la filtración de documentos clasificados. Y hoy vamos a hablar de esas cosas, desde los leaks que todos conocen y realmente son un poco irrelevantes, hasta las cosas más serias que puede que un veterano no conozca y que genuinamente son un riesgo real. Pero antes, yo soy Gofito y bienvenidos sean a mi humilde morada. Así que bien, comencemos. Los leaks clasificados. Quiero hacer un ligero disclaimer, no los voy a mencionar todos porque a día de hoy han habido más de 115 leaks en el foro y además de eso yo personalmente dudo hablar de este tema en mucho detalle porque a Gaijin no le gusta para nada, lo ponen bastante claro en su página. Para el que no lo sepa, voy a explicar rápidamente qué es un leak, específicamente los de documentos militares en War Thunder. Los famosos leaks de documentos militares es cuando alguien difunde en internet información militar clasificada o restringida. En War Thunder por lo general lo hacen tipos para ganar discusiones o protestar por detalles dentro del juego, porque aparentemente cada cierto tiempo, si alguien pierde una discusión en el foro de War Thunder, su reacción natural es subir documentos clasificados del ejército solo para probar su punto. Increíble, ¿no? Algo que no sé si considerar gracioso o triste es que Gaijin anunció públicamente que no importa si el manual o el punto que dio el usuario es real, ellos no van a modificar tanques o mecánicas del juego si estas se hicieron públicas por medio de filtraciones ilegales. Así que no tiene ni sentido hacerlas en un primer lugar. O sea, imagínate revelar secretos militares o del estado en internet arriesgándote a ganar de 5 a 10 años de prisión. Y si trabajabas con el gobierno o las fuerzas armadas del país, pues buena suerte intentando conseguir un empleo después de esos duros años en la cárcel. Y después de que te hayas jodido la vida, juegas una partida de War Thunder y fue en vano. Ellos no modificaron el tanque que querías que fuera mejor, de hecho lo nerfearon y bufearon a la URSS porque esto es War Thunder. Pues para algunas personas no fue algo imaginario, sucedió de verdad. Lo que la mayoría ya conoce. En esta capa encontraremos cosas que son bastante populares, pero sin embargo no representan algo muy serio en términos de seguridad nacional. Arrancamos con el caso del Eurofighter Typhoon. Europa 2023 y 2024. Es un caso que conmocionó a los foros. Un usuario compartió manuales altamente restringidos de la OTAN sobre el moderno avión de combate. Ya era malo meterte con los secretos militares de un país, pero ahora imagínate con una coalición de países. Sí, ya no es un país, ahora es toda una alianza de países que usan este avión. Es terrible filtrar partes de un manual del Eurofighter, pero eso no es lo peor, es que sucedió 2 veces. La primera filtración fue la más leve. En agosto del 2023 un usuario publicó un manual de vuelo completo de 730 páginas de la versión de desarrollo del Eurofighter Da-7, una variante italiana. Lo más ridículo es que, agárrense, lo de este bro ya es de niveles psiquiátricos porque solo lo subió diciendo: espero que estos datos ayuden a los desarrolladores a añadir este magnífico avión más rápido y preciso. No puedo esperar para volarlo. Regaló secretos de la OTAN solo para acelerar una actualización. Y el avión nunca llegó. Lo más cómico es que el pana se intentó defender diciendo: oigan, no es ilegal, lo compré en una página web por $10, hermano. Y el moderador del foro, que ya de tener estrés postraumático, le tuvo que explicar que si alguien vende cosas robadas en internet, no las hace legales. Lo único bueno, entre muchas comillas, de este leak es que fue sobre un prototipo viejo, el Development Aircraft 7 o Da-7, y pues ya estaba retirado y no representaba lo que tenían las variantes modernas activas. Tampoco era realmente un secreto, porque estaban clasificadas como NATO Restricted y NATO Unclassified, o sea, restringido de la OTAN y desclasificado de la OTAN, y pues ya estaba en el internet, como dijo el usuario. Igualmente tenían la clasificación de Export Restricted, que hacía ilegal compartirlo con naciones fuera de la OTAN, además de las leyes que prohíben la divulgación de documentos militares.
Y si creías que el bro que compró un documento clasificado por $10 era el único desesperado por aviones, en enero de 2023 tuvimos un combo doble que casi hace que los desarrolladores tengan un infarto. El F-16 Fighting Falcon estadounidense en enero de 2022 fue publicado por un usuario, el cual reveló información técnica detallada sobre los sistemas del F-16, específicamente de los manuales de control de vuelo y software, además del uso de los misiles AIM-120 AMRAAM. Estos no tenían la etiqueta de clasificados, sin embargo, sí estaban catalogados como documentos de distribución restringida. ¿Qué significa? Pues que solo es para personal del gobierno de Estados Unidos y evidentemente la empresa de origen ruso, que tiene manía por favorecer vehículos soviéticos, Gaijin Entertainment, no entra ahí. Y es que pana, violar las leyes ITAR del Pentágono solo para que los desarrolladores rusos de Gaijin te digan gracias por el PDF crack, para acto seguido ser sentenciado a una década en cárcel, tiene que ser el peor negocio de la historia. Las leyes ITAR o Tratados sobre el Tráfico Internacional de Armas de Estados Unidos dicen que difundir datos técnicos de armas americanos a extranjeros sin autorización estatal resulta en un delito federal grave. Afortunadamente para el gobierno estadounidense es algo de gravedad baja media, ya que el F-16A es un modelo antiguo de los años 80 y la información no ponía en riesgo cazas modernos, pero sí detallaba sistemas de aviónica que Estados Unidos obviamente prefiere mantener bajo control. Ahora, la segunda parte del combo, el caso del MiG-29. Este es un poco más leve porque un usuario filtró en los foros datos sobre las capacidades del radar y armamento del avión. El usuario que publicó esto tenía sus fuentes de antiguos bloques de la Alemania Oriental y Polonia que, pues como ya te imaginas, tras la reunificación de Alemania y la apertura de archivos de la Guerra Fría, esos documentos ya habían sido desclasificados legalmente hace tiempo en Europa Occidental. No es grave para Rusia, aunque igualmente aún prefieren mantener bajo llave gran parte de la información de sus aviones. Pero estos datos ya estaban disponibles para entusiastas de la aviación, sin embargo por las políticas de Gaijin fue eliminado de los foros. Así cerramos la superficie de este iceberg, puros berrinches y documentos de hace 30 años, pero no se acomoden, porque a partir de la siguiente capa el gobierno de los Estados Unidos empieza a ponerse serio. Capa 2. Leaks que no contribuyen mucho, pero ya son peligrosos. Aquí es donde dejamos la superficie y las cosas se empiezan a poner más turbias. En esta capa los documentos ya no son archivos viejos de biblioteca, son secretos militares reales y vigentes bajo llave. Empezamos con el Eurocopter Tiger en 2022. En los foros se armó un debate sobre el blindaje de este helicóptero de ataque. Un usuario, que resultó ser un militar en activo del ejército español, se cansó de que no le dieran la razón en internet y dijo: "Ah, sí, tío, joder, sostén mi paella un segundo, chaval". Y el tipo fue y subió páginas del manual técnico oficial del helicóptero con el sello de restringido del Ministerio de Defensa de España. O sea, imagínate ser el jefe de contrainteligencia militar en Madrid, prender tu computadora y ver que uno de tus soldados está regalando diagramas de un helicóptero de millones de euros en un foro de tanquecitos. Al final los datos eran solo esquemas estructurales básicos de armadura y componentes. Y ojito, suena algo irrelevante, pero no quiero hacerlo de menos, porque estos esquemas decían exactamente la protección balística, materiales compuestos y el grosor del blindaje del habitáculo, que es esto de aquí para el que no lo conozca. Pero lo peor de todo es que no ayudaban en nada a los desarrolladores. Igualmente fue removido por los devs por protocolo, pero el militar se ganó una investigación interna que probablemente destruyó su carrera, porque en España filtrar manuales militares restringidos o clasificados en un foro de internet, ¿quién lo diría?, es un delito militar grave que se castiga con penas de hasta 12 años en prisión, además de la inhabilitación absoluta del ejército. Y si creías que el bro de España arriesgó mucho por nada, agárrate.
En junio de 2025 tuvimos el caso del AV-8B Harrier II. Un usuario quería conseguir un detalle del avión y no tuvo mejor idea que subir el manual oficial, que dice qué procedimientos de operación y manejo de vuelo es el estándar para la Marina y Cuerpo de Marines de Estados Unidos, el cual tenía un sello gigante de Distribution Statement C. Para los compas que no hablan idioma pentágono, esto significa que poseer o difundir este documento si no eres del gobierno de Estados Unidos es un delito bajo las leyes de control de exportación de armas y te puede costar hasta 10 años en una prisión federal. Pero agárrense con la audacia de este man, porque cuando los moderadores le borraron el post en 3 segundos y le metieron un baneo de por vida, el bro se indignó y dijo: oigan, pero si yo encontré el PDF en Google, eso significa que ya es público y legal. O sea, imagínate el nivel de neuronas presentes en este argumento. El moderador tuvo que explicarle con manzanas y peras que si alguien sube algo a internet, no necesariamente es legal. Genio. Al día de hoy los foros de War Thunder tienen una cuenta de Twitter dedicada exclusivamente a contar cuántos días llevan los jugadores sin filtrar secretos de estado. Y créanme, rara vez logran pasar del mes. Este leak, aunque serio y curioso, afortunadamente no es demasiado grave para la seguridad nacional de Estados Unidos, porque el Harrier II es un diseño de la Guerra Fría y está encarando un retiro pronto, ya que el Cuerpo de Marines de Estados Unidos ha estado poco a poco transicionando de el AV-8B al más moderno F-35B Lightning II, porque su vida útil está llegando a su fin y los valores de vuelo no son considerados críticos o secretos tácticos modernos. Y al igual que el Tifón, ya han estado circulando varios detalles sobre este avión en el internet por un tiempo. Igualmente recordemos esa etiqueta, Distribution Statement C. Por más de que hayan locos publicándolo por ahí, si te atrapan, es cárcel. Así cerramos la capa 2, gente que comete delitos federales por información que ni siquiera cambia el juego. Pero prepárense, porque en la siguiente capa entramos al territorio de los tanques activos que están en servicio hoy en día. Capa 3, leaks que sí ponen en riesgo al vehículo o la seguridad nacional. Iniciemos con el caso del Challenger 2. Reino Unido, leak en julio de 2021. Fue uno de los primeros casos virales. Un usuario que afirmaba ser comandante de tanques del ejército británico en la vida real publicó partes del manual oficial del vehículo para demostrar que la torreta y el blindaje no estaban bien representadas en el juego. Lo más grave es que según el propio usuario, este estaba desclasificado. ¿Y cómo prueba esto? Nos preguntaremos nosotros. Simple. Tachó una parte del manual que decía UK Restricted y escribió Unclassified. Obviamente esto era mentira, incluso salió el Ministerio de Defensa para aclarar que esto era falso y que sí era un documento secreto. No sé ni cómo pensó que le iban a creer si hacía eso, porque para el que no esté enterado, este es un tanque activo a día de hoy del Reino Unido. A mí también me gustaría que los tanques británicos fueran más chéveres, pero al bro no le salió gratis. En el Reino Unido no se andan con rodeos y este chistecito viola directamente la ley de secretos oficiales. El castigo: te puedes comer una pena de hasta 14 años en prisión, además de grandes multas. Y si piensas, bueno, pago la multa y salgo, piénsalo 2 veces, porque la ley británica aplica multas ilimitadas. Es decir, el juez te puede clavar una cifra que te deje en la absoluta quiebra. Eso sin contar que te echan del ejército con una patada deshonrosa, arruinando tu carrera para siempre. Todo por un berrinche en un foro de internet. Y bueno, creo que no necesito dar muchas aclaraciones sobre por qué este leak sí es peligroso. Este tanque está activamente en servicio y es un tanque fundamental para las Fuerzas Armadas del Reino Unido. No solo eso, está muy restringido, pero además de eso, publicar las especificaciones exactas de los valores de armadura y mecanismos operacionales de la torreta le da a potencias enemigas datos precisos en esencialmente cómo destruir o derrotar al tanque más importante de una nación enemiga. ¿Dónde quedan los puntos sin mucha armadura? ¿Cuánto puede tardar en reaccionar? Fortalezas y debilidades del tanque enemigo para enfrentarlos en situación de ventaja. Creo que ya entiendes por qué es tan grave este leak.
Ahora, continuemos con el caso del Leclerc S2, Francia, leak en octubre de 2021. Este caso parece ser de un hombre que aparentemente se inspiró del comandante del Challenger 2 y poco después él pensó que también quería que su tanque fuera mejor en el juego. Un usuario que afirmó ser tripulante activo o ex miembro recién retirado del tanque Leclerc S2 filtró secciones de un manual técnico clasificado del tanque para corregir el diseño de una escotilla y la velocidad de giro de la torreta. Solo para que lo dimensiones, los militares activos se enfrentan a tribunales civiles especializados que son implacables. Ignoremos la pena de 5 a 7 años de prisión, que ya es mala. En Francia te pueden clavar de 75.000 a 100.000 euros de multa, que son esta cantidad de dólares o esta cantidad de pesos colombianos. Y aunque técnicamente no te juzgan como un espía de película porque no le vendiste el secreto a la KGB, sino que lo regalaste en internet, lo cual es hasta más triste, a ojos del gobierno francés estás comprometiendo la seguridad nacional ante potencias enemigas. ¿Tú crees que el gobierno francés va a decir, oh, qué chistosito, bro, a mí también me gustaría que nuestro tanque sea más GOTY en War Thunder? No. Obvio, no. Al igual que el Challenger 2, el Leclerc S2 es un tanque activo a día de hoy en el ejército francés. Por ende, son los mismos riesgos. El documento que el usuario publicó contenía detalles bastante específicos sobre la ingeniería detrás de las mecánicas de la torreta y la armadura. En otras palabras, si una potencia rival viera esto, tiene datos matemáticos exactos acerca de cómo funciona la armadura rival y qué sistemas tiene la torreta del tanque enemigo. Básicamente les dice las debilidades reales que pueden ser explotadas en un campo de batalla. Este leak fue tan escandaloso que un moderador posteó: chavales, no es gracioso filtrar documentos clasificados de equipamiento moderno. Ponen en riesgo la vida de aquellos que trabajan a diario con los vehículos. Porque sí, recordemos que detrás de este tanque hay personas que ponen su vida en riesgo por un salario. Hasta ahora hemos hablado de militares fanáticos y jugadores arriesgando años de prisión por discusiones absurdas en internet. Pero en la siguiente capa ya no hablamos solo de tanques o manuales técnicos. Aquí entramos en el terreno donde una filtración podría alterar el equilibrio militar real entre países. Ya esto no es información que solo le interesaría a un jugador de War Thunder, sino también a agencias de inteligencia, fabricantes de armas y gobiernos enteros, porque cuando empiezas a filtrar sistemas usados a día de hoy y capacidades de combate modernas, ya no estás exponiendo un vehículo, estás exponiendo la capacidad militar real de una nación. Capa 4. Leaks que son riesgos nacionales serios. Vamos a dar inicio a esta capa con el caso del Eurofighter Typhoon de 2024. ¿Se acuerdan que antes había dicho que hubieron 2 casos de filtraciones sobre el Typhoon? Pues esta es la segunda, y no es para nada insignificante como lo fue la otra. En diciembre de 2024 salió un usuario y filtró los datos del sistema de radar del avión, esta vez altamente clasificados sobre el sistema del radar Euroradar Captor del Eurofighter, desatando investigaciones oficiales de las autoridades del Reino Unido. O sea, para que lo tengas en mente, bueno, filtrar cosas de un vehículo puede ser más o menos comprometedor para la seguridad de un país. No creo que les importe mucho si filtras detalles de las orugas de un tanque viejísimo, aunque es posible que igual te llegue una visita de un hombre de inteligencia. Pero por si no sabes mucho de aviones, el radar es de las partes más serias y secretas de los aviones. Les permite detectar objetivos enemigos en tierra, aviones, misiles, de todo. Son como los ojos de un avión. Comprometer esta información es gravísimo, porque imagina que llega Rusia y ve, oh, el avión enemigo de la OTAN tiene un radar efectivo de 100 kilómetros. Bueno, voy a hacer que mis aviones y baterías antiaéreas tengan 200 kilómetros de alcance, y efectivamente soy invisible. Y como dato curioso, en la filtración del radar, el usuario que subió el documento se estaba quejando de que el radar del Eurofighter en los archivos internos de War Thunder era inferior al del F-15 estadounidense. Ahora, ¿qué tan caro sale esta rabieta? Un tiempo después se confirmó que el usuario que filtró los documentos era de Italia, además de que el manual estaba enfocado sobre la versión
versión italiana del tifón, y el Ministerio de Defensa de Italia tuvo que salir públicamente a encarar el asunto. A diferencia de otros leaks que eran más temas un poco viejos o que no comprometían completamente la seguridad del vehículo, en este caso hay muchas penas y multas aplicables al individuo. Si lo juzgan como civil, el artículo 261 del Código Penal italiano le mete un mínimo de 5 años en prisión, con posibilidades de subir hasta los 24 si así lo decide el juez, y no hay una multa específica, pero si por tu chistecito le generas pérdidas al Estado italiano, este puede exigirte indemnizaciones multimillonarias por daños y perjuicios. O sea, si liberaste datos del avión y casualmente empezaron a derribar los aviones después de tu bromita, te va a caer todo el coste de tu ignorancia. Pero si el tipo resulta ser militar, la corte marcial le puede meter hasta 15 años a la sombra si se demuestra que lo hizo sabiendo el daño que causaba, expulsión deshonrosa del ejército y multas de hasta 250.000 euros bajo la ley italiana de control de exportación de armas, además de, claro, no poder volver a trabajar en ningún cargo público. Una rabieta bastante cara, ¿cierto? ¿Por qué este leak es tan serio? Pues como en el del Challenger 2 o el Leclerc S2, y a diferencia del leak del Da-7, es un vehículo activo a día de hoy en algunos ejércitos. Sí, algunos. Este avión es usado por varios países, no solo uno en específico. Y bueno, como lo dije antes, los detalles reales sobre frecuencias de escaneo, rangos de detección y contramedidas electrónicas son de los secretos más resguardados de la guerra aérea moderna. Exponer esto podría dar pie a desarrollo de contramedidas serias para hacerles frente. Y solo para darte más detalles de lo aterrador que es esto para una fuerza aérea, si sabes las frecuencias exactas y los modos de escaneos del Captor, puedes programar tus equipos de guerra electrónica en tierra o en aire para crear objetivos falsos. Sí, puedes emitir una señal que engañe al Eurofighter haciendo que el piloto vea en pantalla a 100 aviones enemigos donde no hay ninguno. También pueden hacer cibersuplantación, así como puede emitir señales para fingir tener más aviones, pueden emitir ondas que hagan que el Eurofighter se confunda y piensen que su onda es de un civil o avión aliado, permitiéndote acercarte sin ser detectado. Además de eso, si tienes los planos del software del radar enemigo, puedes usarlos para una tecnología de interferencia llamada DRFM, que consiste en que el avión enemigo intercepta la onda del Eurofighter, la copia y la altera levemente y se la devuelve, y el Eurofighter que ve puede calcular la distancia o la velocidad del enemigo erróneamente. El piloto puede creer que el objetivo está a 50 kilómetros cuando realmente está a 10, y si quitarle la visión e información al avión de tu enemigo te parecía poco, pues dime, ¿qué te parece despojarlo de sus armas? Sí, el mecanismo de defensa y ataque principal de un avión. Estoy hablando de neutralizar los misiles del Eurofighter. El radar del avión es el que guía los misiles de largo alcance. Si el enemigo sabe cómo el radar habla con el misil, puede emitir ruido en esta frecuencia exacta. Puede romper el enlace de datos entre el avión y el misil. O sea, el misil queda completamente ciego en el aire y falla al blanco, dejando al Eurofighter efectivamente indefenso. Pero bueno, he mencionado muchos casos de la OTAN porque por alguna razón esta información suele ser más pública que la de Rusia o China. ¡Wow! ¿Quién lo hubiera imaginado, cierto? Pero eso no significa que no existan casos aterradores del otro lado del mundo. Empecemos con Rusia. En julio de 2024, usuarios de War Thunder volvieron a cruzar la línea, pero esta vez con algunos vehículos más modernos y activos del ejército ruso a día de hoy. Durante una discusión sobre el rendimiento del T-90M, el T-72B3 y el T-80VVM, un usuario publicó manuales técnicos clasificados y documentación de entrenamiento de estos vehículos. Y para que entiendas el nivel del problema, no estamos hablando de un T-72 soviético oxidado guardado en un museo. El T-90 Proryev es actualmente el tanque más moderno desplegado por Rusia y está siendo utilizado activamente en la guerra de Ucrania. Sí,
Este leak no era sobre una situación hipotética, estamos hablando de que si un agente de inteligencia ucraniano encontraba este PDF en el foro, literalmente tendría en sus manos información militar real que podría ayudar a desarrollar tácticas contra vehículos que están combatiendo contra sus soldados hoy mismo. Los documentos incluían manuales de operación, sistemas internos, procedimientos de uso, información técnica de tripulación y detalles del funcionamiento del vehículo. Te lo traduzco por si eres más de jugar al juego y no de leer documentos. Esto revelaba velocidades reales del giro de la torreta, comportamiento verdadero del estabilizador, tiempos exactos de recarga, funcionamiento interno del cañón de 125 milímetros y detalles de la armadura explosiva reactiva Relict. Aunque no revelaban cosas del estilo apúntale aquí al T-90 y aquí al T-80 ni nada de cosas así, seguían siendo documentos clasificados de blindados activos muy serios que están en combate real. Y aquí es donde el asunto se vuelve más turbio que los casos occidentales. A diferencia del Reino Unido o Francia, Rusia prácticamente no publica detalles sobre investigaciones militares internas relacionadas con filtraciones. No hubo rueda de prensa, no hubo comunicado oficial, no hubo juicio público, nada. Pero recordemos que Rusia endureció muchísimo las leyes sobre secretos militares desde el inicio de la guerra de Ucrania, así que probablemente no fue un simple ban del foro, porque imagínate cómo reaccionaría el FSB al ver que alguien publicó en internet detalles técnicos de tanques usados activamente en guerra, información que perfectamente podría ser estudiada por inteligencia extranjera para desarrollar contramedidas reales. Y eso solo lo hace más turbio, ya que después de eso lo más inquietante no fue el leak, es que no se sabe qué fue de este individuo. En Occidente al menos sabemos que terminan en investigaciones o arrestados, pero en Rusia muchas veces simplemente desaparece toda la información al respecto o se vuelve un enigma, y creo que ninguno de nosotros lo quisiera averiguar. Ahora vamos con el último caso de este iceberg. Nos vamos a junio de 2022, directos a Beijing, con la filtración de la munición secreta DTC-10-125 de origen chino. Un usuario publicó en los foros la fotografía de un proyectil antiblindaje real y moderno de China, el anteriormente mencionado DTC-10-125, que es usado por los tanques tipo 96 y tipo 99, y el problema es que debajo del proyectil estaban apoyados papeles que contenían planos técnicos ultra secretos de la munición, con todos sus esquemas de ingeniería. No se sabe si fue intencional o no, por lo general se piensa que fue semi accidental, ya que no estaban enfocados del todo, pero tampoco eran ilegibles. Era lo suficiente como para leer o escanear partes importantes del documento. El por qué es una alarma nacional absoluta es porque el plano revelaba qué capacidad exacta de penetración tiene el proyectil en diferentes distancias y la velocidad de salida del cañón. Esto es el sueño del Pentágono y de la OTAN. Si tú eres Estados Unidos y sabes exactamente cuánto perfora la bala de tu rival, puedes empezar a desarrollar blindajes y tácticas específicamente diseñadas para contrarrestar todo el arsenal de tanques de China. Lo que da más atención a este leak en particular es que, como todos sabemos, el gobierno chino no tiene foros públicos ni leyes transparentes como Europa. A diferencia de los casos anteriores donde sabemos que los militares se enfrentaban a 5 o 14 años de cárcel o multas infinitas, el destino de este usuario es un absoluto y terrorífico misterio, ya que el gobierno chino borró el post, la cuenta desapareció de la faz de la tierra y nunca más se volvió a saber del hombre. Y en China la filtración de secretos de estado de nivel militar no te lleva a un juicio civil con abogados amables, se trata directamente como traición a la patria, lo que nos da un misterio sobre qué fue de este usuario, y sobre todo porque, para el que no lo sepa, el espionaje militar en China y la traición a la patria se castigan directamente con el castigo más alto que puede pagar un ser humano, la pena de muerte.
y si tuvo suerte de que Xi Jinping se apiadó de él, es cadena perpetua en campos de trabajos forzados. Me pregunto qué hubiera sido de él si tan solo hubiera desenfocado los documentos. Tal vez hubiera sido un final diferente. Así es, mi gente. Un jugador de War Thunder literalmente puso al fuego vivo su propia existencia y probablemente la de su familia, convirtiéndose en un espía internacional involuntario, solo para que un tanque hecho de píxeles tuviera un poquito más de penetración en un videojuego gratuito. Y con esto cerramos el iceberg. ¿Tú conocías estos casos? Yo, personalmente, era de los que sabían que existían y eran bastante peligrosos, pero nunca me imaginé al nivel que llegarían los aficionados por unos píxeles mal representados. Muchas gracias a todos por ver el video completo. Si llegaste hasta aquí, pon en los comentarios Xi Jinping, perdóname por todo y te daré corazón. Así sabré quiénes lo vieron completo. Pero antes de irnos, quiero aclarar algo y hacer un fuerte disclaimer. Aunque durante el video fui haciendo chistes y manejando cierto nivel de humor, no está para nada bien publicar un documento militar solo por los jajas. Es un riesgo bastante real para las personas que trabajan con estos vehículos. Por más que estén en el juego y estén mal representados, si alguna vez por algún motivo tienes acceso a un documento de estos, por favor, abstente de compartirlo. Repórtalo a las autoridades si es posible. Y recuerda que puede que el Abrams esté mal representado en el juego y tengo la oportunidad de mejorarlo haciendo público este documento. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo publico? No, esto es un delito, de verdad, lo dije demasiadas veces a lo largo del video, delito, que se paga con cárcel o incluso multas que te van a arruinar toda la vida. Además de que haciendo eso puedes poner en riesgo la vida de esas personas que trabajan con los vehículos, porque bueno, sí, en War Thunder ese Abrams es mi rival, hermano, y lo tengo que destruir en la partida para ganar, pero en la vida real, detrás de ese tanque hay personas con una familia, hay un padre, un hijo o un hermano, y no está bien comprometer la seguridad de esas personas solo por ganar un argumento en internet o protestar por un vehículo débil. Y también puede que ustedes lo hayan estado esperando, bastante importante para mí, el anuncio del Discord. Muchas personas me lo han estado pidiendo, que si juego con subs, que si quiero jugar con un bro, que para cuándo un servidor para hablar con los papus. Pues finalmente está aquí, ya lo tenemos. Es un server bastante sencillo y no tiene así muchas cosas super wow, pero cumple su propósito. Aquí puedes enterarte de anuncios para el canal, noticias de War Thunder, dinámicas y más cosas. También puedes poner ideas o sugerencias para videos próximos o cosas que te gustaría que hiciera. Además de que está pensado para que puedas encontrar gente con quien jugar, porque mucha gente me decía o me escribe para jugar y yo, pues como comprenderán, muchas veces no tengo el tiempo o no estoy disponible o cualquier otra cosa. Pero en este servidor puedes encontrar gente para jugar en lugar de preguntarlo en comentarios o preguntarme a mí. Es un ambiente que espero sea cómodo para todos y que mantengamos para nuevas personas. El enlace de invitación lo puedes encontrar en el comentario fijado y la descripción del video. Ahora sí, sin nada más que decir, eso fue todo y nos vemos en el siguiente video.